Ok. Bien, decíamos de que vamos a iniciar el día de hoy viendo lo que son ecuaciones cuadráticas. Entonces, como ecuaciones cuadráticas podemos entender aquellas ecuaciones que usan la función de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Donde a no es, donde a es diferente de cero. Bien, ahí creo que se ve mejor. Eh, bien, las ecuaciones cuadráticas son de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. Si la ecuación que ustedes tienen no tiene x o no tiene c, no importa, pero puede tener cualquiera de los dos o los tres. Pero una vez tenga x cuadrado, ustedes sabrán que es de la forma cuadrática. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, ahora, a, b y c, ¿qué son? Estamos en la página 187. A, B y C son constantes. ¿Y qué quiere decir que sean constantes? O sea, son números enteros, ¿ya? Entonces, aquí dice, se denomina función cuadrática, dice, el dominio de f de x es el conjunto de todos los números reales. La función cuadrática más simple se obtiene haciendo b y c iguales a cero, en cuyo caso deberemos tener f de x, obtenemos f de x igual a, si b y c es igual a cero, entonces f de x es igual a x cuadrado. ¿Por qué? Porque si decimos que b y c es igual a cero, cero por x, cero, más cero, pues cero. Entonces, si esto es cero, si esto es cero, ¿qué les queda? Ax cuadrado, nada más, únicamente. Eso significa eso. Entonces, las gráficas comunes que esta función, las gráficas comunes de esta función en los casos en que a es positiva o negativa son de la siguiente manera. A ver, ¿quién me puede decir esta gráfica a qué, de lo que acabo de decir, a qué corresponde? A ver, esta gráfica siguiendo este patrón, ¿a qué corresponde? Cuando a es mayor a cero o menor a cero. Sí, María Monterroso. Que es negativa, ¿Cómo? que es negativa. Cuando a es menor a cero.
Cuando A es menor a 0, la parábola abre hacia abajo. Y cuando la parábola abre hacia arriba, ¿qué significa ahí entonces? Eduardo Palma, ¿qué pasa con la parábola cuando abre hacia arriba? No sé, licenciado, es que viera que el sábado pasado, el domingo pasado no pude estar porque no hubo luz aquí en la casa. Ya. Pero si cuando la parábola abre hacia abajo, cuando A es menor a 0, entonces cuando la parábola abre hacia arriba, A entonces es mayor a 0. Entonces, ¿qué podemos decir? El punto más bajo de la gráfica, ¿cuál sería? Cuando A es mayor a 0, cuando A es mayor a 0, el punto más bajo, o sea, el vértice, bueno, aquí lo puse algo así, esta misma forma, la misma distancia es aquí. Este se llama vértice. El vértice es donde la curva cambia de dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Este punto se llama vértice. En este punto más bajo, cuando A es mayor a 0, ¿sí? Ocurre en el origen. Mientras que este mismo es el punto más alto cuando A es menor a 0. ¿Ya lo observaron? Cuando A es mayor a 0, el punto más bajo de la curva se da aquí en el vértice. Mientras que cuando A es menor a 0, se da en el vértice, pero es el punto más alto. ¿Sí? Tome nota de eso. Cada una de estas dos gráficas, ¿qué nombre es el que reciben? A ver. Vamos a preguntarle a alguien ahí. Ceslin, ¿qué nombre reciben estas gráficas? Funciones. Eso de las parábolas que decía. Sí, parábolas. Aquí nada que ver con exponencial. Estas dos gráficas se llaman parábolas, tanto esta como esta. ¿Sí? Una abre hacia abajo y la otra abre hacia arriba. La que abre hacia arriba es cuando A es mayor a 0 y cuando abre hacia abajo es cuando A es menor a 0. ¿Sí? ¿Quién es A? Dijimos aquí. Una constante. ¿Cuándo A es mayor a 0? Cuando son números positivos de A. Todo número positivo de A, aunque X sea positivo o negativo, recuérdense que este es X y este es Y. X, Y. Si ponemos números positivos aquí, miren, con X positivo al cuadrado por A positivo va a dar números de Y positivos. Si le ponemos aquí números negativos en X, como todo número negativo al cuadrado es positivo por A positivo, o sea mayor a 0, la parábola da valores de Y positivos. Pero ¿qué pasa? Cuando damos valores de A negativos y entonces venimos y le ponemos en X positivos al cuadrado positivo, pero si A dice acá menor a 0, quiere decir que va a tener menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, si le decimos que X al cuadrado positivo por A negativo, les va a dar Y negativo. Acuérdense que este es Y positivo y este es Y negativo. ¿Y qué pasa cuando le damos valores de X negativos? Igual, valores negativos al cuadrado va a dar positivo, pero si A es menor a 0, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, la Y va a ser negativa. ¿Ya lo vieron?
Por eso es de que la gráfica se comporta de esa manera. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bien. Aquí viene el primer teorema. Dice, teorema 1. La gráfica de la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c tiene una gráfica idéntica en forma y tamaño a la correspondiente a y igual a ax al cuadrado. La única diferencia es que el vértice de f de x igual a ax cuadrado más bx más c está trasladado afuera del origen. Entonces, nosotros decimos, teorema número 1. La gráfica de la función f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde a no es igual a 0, es una parábola que se abre hacia arriba si a es mayor a 0 y hacia abajo si a es menor a 0. Su vértice, que es el punto más bajo cuando a es mayor a 0 y el punto más alto cuando a es menor a 0, es el punto con coordenadas que se llama x igual a menos b partido 2a. Y y es igual a 4 por a por c menos b al cuadrado partido 2a. Entonces, perdón, 4a. 4ac menos b cuadrado partido 4a. Ok. Entonces, ¿qué son estas dos fórmulas? ¿O para qué nos sirven estas dos fórmulas? ¿O cómo se llaman estos valores? ¿Alguien que me pueda decir cómo se llaman esos valores? Lo acabo de mencionar. Anthony Ramírez. Que le ayude Keila Ortiz. Teorema, no. Teoremas. No. Keila, ¿cómo se llaman estos dos valores que vamos a encontrar aquí? ¿O qué nombre reciben? Creo que ella tiene problemas con su internet, ingeniero. Sí. Don Eder Sica. ¿Qué nombre reciben esos valores? Es, ¿Variables? No. no. Alguien que me diga qué valor, cómo se llaman, qué nombre reciben estas dos variables. Constantes, no. ¿Cómo? Constantes, no. No, jóvenes. Esos dos valores que encuentran ustedes es su vértice. ¿Se recuerdan que en la gráfica este es su vértice? Pero si ustedes encuentran valores de X y Y con estas fórmulas, de pronto su gráfica va a estar aquí. Entonces, este es su vértice, que va a tener un valor X y un valor Y. ¿Cómo hacen para encontrar ese valor X y ese valor Y? Con estas fórmulas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos claros ahí? Este valor que encuentran acá, el punto más bajo o más alto de la gráfica de la parábola, se llama vértice. ¿Y cómo hacen ustedes para encontrar su vértice? Con estas ecuaciones.
¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Bien. ¿Cómo se representan esos vértices en su ecuación o su gráfica, perdón? Por ejemplo, tenemos esta parábola. Y tenemos el vértice pasa por acá. Este valor es igual a menos b partido 2a, que es x, y su valor de y es igual a 4a por c menos b cuadrado dividido 4a. Para esta parábola. Este es x y este es y. X y y. X y y. Ahora bien, para encontrar en esta otra parábola, este vértice, ¿cómo lo van a encontrar? De la misma forma. Menos b partido 2a, que va a ser su x. Este es x y este es y. ¿Quién les va a dar la pauta ahí de la gráfica de ese vértice? Cuando abre hacia arriba, cuando abre hacia abajo. Alguien que me diga. Ángela. ¿Quién le va a dar la pauta cuando abre hacia arriba y cuando abre hacia abajo de su ecuación? Es la misma. Creo que el ejercicio nos va a decir si es mayor o menor a 0. ¿Cómo se llama esa constante? Vértice. No, no. Esa constante que usted dijo que es mayor o menor a 0, ¿cuál va a ser en esta ecuación? No sé, ingeniero. ¿Qué letra es? ¿Qué letra es? Ah, La A, la A. A, la letra A. Aquí, esta parábola es cuando A es mayor a 0. Y esta parábola es cuando A es menor a 0. ¿Sí? Entonces, ¿quién le va a dar la pauta a ustedes de que va a abrir hacia arriba o va a abrir hacia abajo? La constante A. La constante A, correcto. Tomen nota de eso. En el examen, cuando venga y yo les dé a ustedes la ecuación, yo les voy a dar a ustedes una ecuación. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Yo les voy a dar esta función. Y entonces, dependiendo de los valores que les dé de A, B y C, ustedes vienen y encuentran X y encuentran Y. ¿Cómo? Van a tener B, van a tener A, van a tener A, B y C y lo pueden meter aquí. Aquí tiene A, B y C. Estos valores son constantes. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Las constantes o números que tengan la función A, B y C, lo meten en su fórmula y les va a dar el vértice. Entonces, cuando yo les diga en el examen, encuentra el vértice de la función tal, ustedes me hacen esto, calculan esto. En la otra serie, cuando yo les diga, grafique, bosqueje o dibuje la gráfica y les doy la función, ahí tienen que encontrar primero los vértices y luego de que encuentran los vértices, que es X y Y, ustedes vienen y me la dibujan
y me la grafican ustedes y es lo que me van a enviar en el examen. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Tienen alguna duda? Pregunten ahora porque esto es bien importante que lo sepan. ¿Tiene alguna duda, Catherine? Virginia. ¿Todo claro? María Monterroso. ¿Todo claro? Bien. ¿Alguien que tenga duda? Leslie, Diegues. ¿No? Evelyn. ¿No? Para encontrar esos vértices, perdón, por ejemplo, menos b partido 2a, ¿eso lo tenemos que encontrar o usted no lo va a dar? No, ustedes lo tienen que encontrar. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero mi pregunta es que si estamos bien aquí, ¿cómo encontrar los vértices? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Lo que yo quiero que entiendan ustedes es, por ejemplo, cuándo abre hacia arriba y cuándo abre hacia abajo. Cuando A es mayor a 0 y cuando A es menor a 0, abre hacia abajo. Bien. Nota. Tomen nota. En la página 188 dice, si B es igual a C igual a 0, la función cuadrática se reduce a f de x igual a ax cuadrado. Las coordenadas del vértice dadas en el teorema 1 se reducen a x igual a y igual a 0. Tomen nota de eso. Si B es igual a C igual a 0, la función se reduce a solo a x cuadrado. Entonces ahí su vértice, ¿cuál va a ser? Acabo de mencionarlo. X va a ser igual a y. Entonces, x es igual a y igual a 0. Entonces, ¿cuál va a ser su vértice ahí, Ana Rosemary? Y digamos que A es mayor a 0. ¿Dónde va? ¿Cómo va a abrir su parábola? Que le ayude Catherine Revolurio. Hacia arriba. Pero ¿dónde va a estar el vértice si x y y es igual a 0? Recuérdense cuál es el vértice. El vértice es la parte más baja o la parte más alta de la parábola. Pero en este caso, A es mayor a 0. ¿Dónde va a estar el vértice? ¿Alguien que sepa? De lo que acabo de mencionar. En el centro. Correcto. Muy bien, Anayeli. En el centro, señoritas y jóvenes. Estamos diciendo que X y Y es igual a 0. Entonces, ¿dónde debe estar el vértice? En el centro. Y dijimos que A es mayor a 0. Abre hacia arriba. A eso se refiere esta notación que acabamos de decir. Punto número 2. No tiene caso recordar la fórmula en el teorema 1 para la coordenada del vértice.
no tiene caso recordar la fórmula en el teorema 1 para la ordenada del vértice. Es más fácil sustituir el valor de x igual a menos b partido de 2a en la ecuación de la parábola. Y igual a ax cuadrado más bx más c. Ahorita vamos a ver en el ejemplo. Y número 3, la parábola es simétrica con respecto a la recta vertical que pasa por el vértice. Esta recta se conoce como eje de la parábola. ¿Cuál sería si estuviera movida la parábola? ¿Dónde pasaría el eje de la parábola? Catherine, Virginia, ¿dónde pasaría el eje de la parábola? De lo que acabo de mencionar. Ya viera que no escuché, es que mi internet está mero extraño. María Monterroso, ¿dónde pasaría el eje de la parábola? Dice que es paralelo al eje Y. Sobre el vértice, Cen- para abajo. Por el Ah, centro. Exacto. Ese es el eje de la parábola. ¿Sí? Bien, sigamos, pues. El teorema 1 dice, es más fácil de demostrar utilizando el método de completar el cuadrado. Puede conseguir demostrarlo, dice. Bien. Ese es un ejemplo que estamos viendo ahí. Ejemplo número 1, y así les va a venir en el examen. Póngale cuidado. Ejemplo número 1, el que está en la página 188. Bosqueje la parábola y igual 2x cuadrado menos 4x más 7. Y igual a 2x cuadrado menos 4x más 7. Y encuentre su vértice. Dice, bosqueje y encuentre su vértice. A ver. Cuando les venga en el examen de esta manera, tienen que hacer dos cosas. Les dije que bosqueje es igual a dibuje o grafiquen. ¿Sí? Es lo mismo. Bosqueje, dibuje o grafique es lo mismo. Esta función, esta ecuación, y encuentre su vértice. Primero deben de encontrar el vértice. Y para encontrar el vértice decimos que van a encontrar X y van a encontrar Y. Pero, primero que nada, con la función cuadrática, si igualamos a la función cuadrática, ¿quién es A, B y C? Alguien que me responda, cualquiera, por favor. A sería 2. B sería 4 y C 7. ¿Todos están de acuerdo con Ángela? ¿O hay alguien que diga que no? Y está bien. Cristian dice que está bien. Todos dicen que está bien. Todos están de acuerdo con Ángela, que me pongan pulgar arriba. Ingeniero, A ver, ahí no llevarían así como A sería igual a 2x cuadrado, B igual a 4x o así, ¿no? No. No, porque mencionamos en la definición de la ecuación. Por eso esta la igualamos a esta. ¿Quién dijimos que era A, B y C? Constantes.
Si decimos que A, B y C son constantes, corresponden a cada número que acompaña la letra X. Y el número solo pues va a ser C. ¿Sí? Ahora bien, pregunto, ¿todos están de acuerdo con Ángela que A es 2, B es 4 y C es 7? Es menos 4. Correcto. Es menos 4. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Alguien me habló? Sí, que era menos 4 en vez. Correcto, también. Menos 4. Recuérdense que A, B y C son constantes, pero acompañados de su signo. Aquí es positivo, pero no se escribe. Y este valor de A positivo, ¿hacia dónde va a abrir la gráfica? Hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien. Son 3 tips que ya les di y que tomen nota. ¿Por qué? Ya les dije en la anterior explicación, cuando A es mayor a 0, abre hacia arriba. Cuando A es menor a 0, abre hacia abajo. ¿Y quién es A? A es la constante que aparece en la ecuación o la función. Entonces, ustedes, primero que nada, cuando estén resolviendo el examen, lo primero que tienen que ver es quién es quién y definirlo acá. Me lo deben de escribir en el examen. Cuando en su procedimiento ustedes definieron las constantes y ven que A es positiva, en ese ratito ustedes se van a acordar, el ingeniero dijo que según el teorema eso abre hacia arriba. Entonces, según esto, ¿hacia dónde va a abrir la parábola? Sin que la dibujen todavía. Ya ustedes ya van, por simple inspección, van a saber hacia dónde va a abrir la parábola. María, De arriba. hacia arriba. Por ejemplo, si ahí fuera menos 2, sería, sería menos 0. A es menor a 0. ¿Hacia dónde abriría entonces? Ah. Hacia abajo. Correcto. Ya vieron eso. Son tips clave que ustedes deben de saber. Si aprenden esto, así como se lo estoy explicando, no se van a perder en su examen. Cuando el valor de A es positivo, la gráfica va a abrir hacia arriba cuando ya la dibujen, cuando ya encuentren sus vértices. Cuando si el valor de B es negativo o C, no importa. Pero si A es positivo, va a abrir hacia arriba. Si A es negativo, va a abrir hacia abajo. Y ahorita se los voy a demostrar. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿No? Bien, como ya definimos los valores de las constantes, y ya vimos de que A es positivo y va a abrir hacia arriba, ahora nos vamos a encontrar su vértice. X es igual a menos B partido 2A y Y es igual a 4. ¿Qué dijimos que era Y? 4AC. 4AC menos B a la 2 dividido 4A. Dividido 4A. Entonces, paso número 3, ¿qué tienen que hacer ahora? Sustituir los valores que ya encontraron acá de sus constantes en su fórmula. En esta y en esta. ¿Sí? Al sustituir estos valores, ustedes vienen y van a encontrar ¿qué? ¿Qué van a encontrar?
¿Qué es lo que van a encontrar, jóvenes? El vértice. El vértice. El vértice. Entonces, sustituyamos. X vamos a encontrarlo con esta fórmula. Menos B. ¿Quién es B? Menos 4. Dividido 2 por A. Recuérdense, como en Mate 1, ley de signos. La ley de signos es bien importante porque si ustedes me ponen que como la fórmula dice que es menos B y como B es menos 4, de una vez le pongo menos 4. Y ahí va a estar mal. La fórmula dice menos B. Siempre acostúmbrense a la B ponerla entre paréntesis. ¿Por qué? Porque B va a ser positivo o negativo. Si aquí hubiera sido positivo, el valor es negativo de B. Pero si aquí es negativo, ¿cómo quedaría el resultado entonces? Menos por menos, más 4 dividido 2 por 2, 4. Igual 4 dividido 4, 1. Y ya tienen el valor de X. ¿Cómo hacemos para encontrar Y? 4 por A. ¿Quién es A? 2. Por C. ¿Quién es C? 7. Menos B al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Dividido 4A. ¿Quién es A? 2. 4 por 2, 8. 8 por 7, ¿cuánto es? 56. 56. Menos 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 8. Positivo. 8. Menos 4 al cuadrado. 8. 16 positivo. 16 positivo. Entonces, como es 16 positivo por menos, más por menos, menos. Dividido 4 por 2, 8. Esto es igual a 56 menos 16, 40 dividido 8, entonces Y es igual a 40 dividido 8. 5. ¿Cuánto? 5. 5. Entonces, ¿cuál es su vértice? María, ¿cuál es su vértice? El vértice, entonces, vértice es igual a... ¿Cuál es su vértice, María? Sería 1 en X y 5 Y. Ese es su vértice. 1 es X y 5 es Y, que aquí lo encontramos. Entonces, ¿cómo nos queda la gráfica? Se los voy a dibujar aquí, en este pedacito. Su vértice, entonces, como dice, encuentre su vértice, pero dice dibuje, grafique o bosqueje. ¿Su vértice dónde quedaría? X y Y. ¿Dónde estaría su vértice? Su vértice estaría en X, 1, y en Y, 5. Y como A es positivo, ¿hacia dónde abre la parábola, jóvenes?
Así de simple tienen que ustedes resolver el problema. ¿Sí? Así nomás. ¿Qué hubiera pasado si A hubiera sido negativo? El vértice cambia porque los valores aquí en A, miren, son negativos y aquí es negativo. Entonces los valores cambian, pero la parábola hubiera sido, por ejemplo, cualquier otro lado para abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Pregunten ahorita porque de esto, miren, es 50%. 50%. Yo solo tengo una duda. Para encontrar el vértice siempre vamos a utilizar la misma fórmula, ¿no? La misma. No hay otra. Esa fórmula es aquí, en la China, en la Luna, la misma. La misma. Esta fórmula es para encontrar vértices. La misma. Lo único que tienen que hacer ustedes es sustituir ¿qué? ¿Qué van a sustituir? A, B y C. A, B y C. ¿Y quién es A, B y C? A, B y C son sus constantes. ¿Sí? Está bonito, ¿no? Hagamos un ejemplo de aplicación. Para los que tienen finquita allá por ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama San José Las Flores, no? ¿Cómo es que se llama? San Miguel Las Flores. San Rafael Las Flores. San Rafael Las Flores. Usted de por ahí. No. Yo soy de acá, soy ingeniero. Ah, usted de por allá. Ah, mire, pues ahorita, Sí, ingeniero. ahorita le vamos a enseñar ahí a que calcule cuánto de cerca va a comprar con su papá y para poner el ganado ahí y que ustedes ya no tengan sufriendo ahí. Dice el problema. Ejemplo número 2. Cercado dice. Un granjero tiene 200 metros de cerca, con la cual puede delimitar un terreno rectangular. Un lado del terreno puede aprovechar una cerca ya existente. ¿Cuál es el área máxima que puede cercarse? Entonces, cerca existente. ¿Sí? Cerca existente. Cerca o... No sé cómo le llaman ustedes allá. ¿Cómo le llaman ustedes allá? Alambrado. No sé cómo es que le llaman allá. Alambrado o cerco. 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 Aquí cerca le dicen. Va. El cerco existente lo tienen ustedes aquí. Entonces, ustedes tienen que encontrar qué valores. Estos y estos. Entonces, ¿cómo van a formular ustedes su ecuación? Como ustedes van a venir y van a denotar, como dice que su terreno es rectangular, pero tienen un lado existente. Dice que ustedes van a denotar o le van a escribir a los lados de X con X y Y las variables que no conocen.
Con el lado y paralelo a la cerca ya existentes. Se sigue que la longitud de la nueva cerca es igual a X y X, ¿cuánto va a ser? 2X. Esta más esta, 2X. Más esta. Es lo que ustedes deben de saber cuánto es lo que deben de comprar. Y que debe ser igual a cuántos metros dice que tiene disponible. ¿Cuántos metros tiene disponible? 200 metros. Correcto, 200 metros. Quiere decir que ustedes tienen 200 metros de aquí para acá hasta acá. 200 metros tienen para acercar ese es su terrenito. Y entonces, X más X más Y, o sea, esto, más esto, es igual a 200 metros. Bien, pero, ¿cuál es el área de ese rectángulo? El área del rectángulo es igual a base por altura, X por Y, base por altura. ¿Se recuerdan de su mate básica de primaria, de básico? El área de un rectángulo es base por altura. ¿Y quién es Y? ¿O cómo hacen ustedes para encontrar Y? Dejando el área todo en función de X. Vienen y despejan Y. Entonces, ¿qué hacen aquí? Esto es igual a, o Y es igual, vamos a poner aquí. El área es igual a X por Y. ¿Y cómo vamos a encontrar Y aquí? Y es igual a 200. Este 2X que está positivo acá, ¿cómo pasa para este lado? Negativo. Negativo. Entonces ya dejamos en función de Y. Esa Y, ¿dónde la vamos a colocar o dónde la vamos a sustituir, jóvenes? Anayeli, ¿dónde vamos a sustituir Y? No le escuché. No sé, Alicia. No sabe. Ay. A ver, Ana Rosemary, ¿dónde vamos a sustituir esa Y? ¿Dónde vamos a sustituir esa Y? O alguien que me diga dónde sustituimos esa Y. 200 menos 2X, ¿dónde la vamos a sustituir? Se sustituye por la X, ¿no? No, porque ¿a quién vamos a sustituir? Casi le pegaba. Por la A, no. Por la Y. En A. Van a sustituir en el área la Y. Entonces, ¿cómo les quedaría? Permítame, solo ya me tiró un mensaje de batería. Entonces, ustedes vienen y sustituyen la Y en A. Sustituir Y en A. Entonces, A va a ser igual a X por Y.
Pero ahora Y, ¿quién es? Entonces, esto es igual. X por 200, 200x. X por menos 2x, menos 2. X por X, ¿cuánto es? X al cuadrado. Muy bien, María. X al cuadrado. Excelente. Ahora bien, ¿qué forma tiene esa ecuación? Cuadrática. Cuadrática. Solo que está desordenada, ¿verdad? Vamos a ordenarla, ¿sí? Entonces, vamos a ordenar. Primero la x cuadrado va a quedar como 2x cuadrado más 200x. Ahora bien, siguiendo los pasos anteriores que les mostré, ¿quién va a ser A? ¿Quién va a ser B? ¿Y quién va a ser C? Para que ustedes definan bien eso, ustedes dicen, la fórmula cuadrática dice que es ax cuadrado más bx más c. ¿Tiene fórmula cuadrática? ¿Sí o no? ¿Alguien va? Sí, licenciado. Sí, ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué dice don Estuardo? Sí, sí tiene función cuadrática. Sí tiene la fórmula cuadrática. A diferencia, y se lo dije yo en el ejemplo anterior, si tiene la forma cuadrática, pero esta, mi ecuación, no tiene el valor de... ¿Qué valor no está aquí? ¿Qué valor no está? ¿Qué constante Sí. no está? La C. T. La C, así es. Entonces, eso es limitante para que no puedan encontrar ustedes sus vértices, ¿sí o no? No, ingeniero. No, claro que no, claro que no. Solo que, ¿qué valor de A es entonces? ¿Qué valor de A es? Menos 2. Menos 2. Muy bien, don Estuardo. Menos 2. Acuérdense que yo les encerré aquí con todo y el signo. ¿Qué valor de B va a ser? 200. ¿Y qué valor de C va a ser? 0. 0. ¿Se dan cuenta? Ya completamos el paso número 1. Paso número 2, ¿cuál es? Encontrar el vértice. ¿Y qué dice la fórmula del vértice? X igual a menos B partido 2A y Y es igual a 4. ¿4 qué? ¿Qué dice la fórmula? A por C A por C menos B al cuadrado. cuadrado partido 4A. Ya tenemos los valores acá de los vértices. Ahora sustituimos. ¿Quién es B? ¿Y quién es A? ¿Y aquí en Y? 4
por A por C menos dividido, ¿sí? X entonces, ¿a qué es igual? A menos 200 dividido 2 por menos 2, menos 4. Menos dentro de menos, más 200 dentro de 4, ¿a qué es igual? Ya tenemos la coordenada X. ¿Cuál va a ser la coordenada Y? 4 por menos 2, menos 8. Por 0, 0. Menos 200 al cuadrado, ¿a qué es igual, jóvenes? $400. 400. ¿Así? No, no, ingeniero, 40,000. 40,000. 40,000. Don Estuardo, ya es segunda vez que veo que usted suma el valor de b al cuadrado. Recuérdense que todo número elevado al cuadrado es multiplicar dos veces el mismo número. 2 al cuadrado es igual a 2 por 2. 10 al cuadrado es igual a 10 por 10. 200 al cuadrado es igual a 200 por 200. Entonces 200 al cuadrado es 2 por 2, 4 y tiene 1, 2, 3, 4 ceros. 40,000. Recuérdense de su mate 1, la ley de exponentes, por favor. Bien, sigamos. Dividido 4 por menos 2, menos 8. ¿Y esto a qué es igual? Menos dentro de menos, porque 0 es 0. Menos dentro de menos, más. 40,000 dentro de 8, ¿cuánto es? 5,000. ¿Cuánto dice? 5,000, ingeniero. 5,000. $5,000. Pero aquí hay una limitante que tienen ustedes, que el valor dice de A, el valor máximo de A se obtiene sustituyendo X igual a 50 en la ecuación. ¿En cuál ecuación? En esta. Si ustedes se dan cuenta, el valor de Y les da 5,000, pero Y sobrepasa la medida máxima que ustedes deben de encontrar. ¿Y qué les da la pauta a qué valor máximo es el valor que deben de encontrar? X. Entonces sustituyen en A el valor de 50. Entonces dice que es 200
por 50 menos 2 por 50 al cuadrado. Y entonces A es igual 200 por 50. 2 por 5, 10. 1, 2, 3. Menos 50 al cuadrado por 2, ¿cuánto es? 5000. O sea, 50 al cuadrado es 2500 por 2. 5000. Entonces, el área es igual a 5000 metros cuadrados. Como ya tienen A y ya tienen X, ahora sí nos vamos a encontrar Y. ¿Y Y dónde lo vamos a encontrar? Sustituyéndolo en la ecuación que colocamos acá. ¿Sí? Donde A es igual a 5000, X es igual a 50 por Y. Entonces, Y es igual 5000. 50 que está multiplicando Y ahora pasa a dividir. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto les debería de dar ahí? Y. 5000 dividido 50. Y es igual a 5000 dividido 50, ¿cuánto es? 100. Entonces, ¿cuál sería su vértice entonces? Su vértice sería... Aquí no es vértice porque no estamos hablando de parábola. Sus valores de X y Y. Sus valores de X es 50 y sus valores de Y es 100. ¿Cómo vamos a sustituirlo acá entonces? Aquí va a ser 50. Aquí va a ser 50 y aquí va a ser 100. Y si ustedes suman esos valores, ¿les da el total de cerco o de cerca que dice el problema, sí o no? Sí, ingeniero. Entonces ahora ya le pueden decir a su papá, mira papá, ya sé calcularte el cerco. Ah, ¿de veras, mía? Sí. ¿Cuánto? Tenemos 200 de cerca. Y aquí ya está cercado. Aquí ya está cercado porque el vecino lo echó. O ustedes antes. Pero ahora quieren ustedes esto. Entonces, mira, vamos a tener de un lado 50, del otro 50 y de este lado 100. Ah, muy bien. Y si quieren saber cuánto cuesta, pues entonces ustedes ya calculan cuánto les va a cobrar el peón ahí por hacérselo. Como la cerca ya la tienen, lo único que ustedes tenían que saber es cuánto eran las medidas que necesitaban para cercar. ¿Tienen alguna duda? ¿Por qué no tomamos el valor de Y? Porque el valor de Y sobrepasa. Y como dijimos el problema, que el valor máximo que podía aceptar lo debíamos de manejar. ¿Quién les daba el valor? X. Pero como ya teniendo X y lo sustituimos acá, tenemos aquí la ecuación. Sustituimos en esta X porque lo encontramos acá. Lo sustituimos acá, lo hacemos acá y encontramos el área total. Esa área total la sustituimos acá, despejamos Y
y encontramos que y es igual a 100. Y es igual a 100. Entonces estos valores los sustituimos acá. Ya encontramos que x es 50 y 50 100. Y y es 100. 50 y 50 es 100 y 100 200. Que es lo que les daba el problema. Bien, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Hasta aquí entrará su examen parcial. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda?